El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 19, verso 1 en adelante: entre tanto, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlo, y postrándose con su rostro a tierra, dijo: mirad, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo, pernotéis y lavéis vuestros pies, de madrugada os levantaréis y podréis seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron: no pasaremos la noche en la plaza. Pero como les rogaba con insistencia, fueron con él, entraron en su casa y él les preparó un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Y aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Y gritando a Lot le dijeron: ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot, saliendo a ellos, a la entrada cerró la puerta tras sí, exclamó: por favor, hermanos míos, no hagáis este mal. Mirad, os ruego, tengo dos hijas que no han conocido varón. Voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ella como bien os parezca. Pero no hagáis nada a estos varones que han venido a cobijarse bajo mi techo. Pero respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: es el único que ha venido como forastero y pretende erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaban forzar la puerta, pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos en la casa y cerraron la puerta. Al tiempo que a los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, los hirieron con ceguera, de modo que ellos, que eran incapaces de hallar la entrada. Y dijeron los varones a Lot: ¿quién más tienes aquí? Saca del lugar a tus yernos, a tus hijos e hijas y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor ha subido delante de Jehová es grande, y Jehová nos envió a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos que habían de tomar a sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos les pareció que bromeaba. Al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus hijas presentes, para que no seas barrido por el pecado de la ciudad. Pero como él no se decidía, los varones lo agarraron y lo sacaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, gracias a la misericordia de Jehová hacia él, y lo hicieron estar fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado fuera, se le dijo: huye por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en la llanura hasta la montaña. Huye y o serás barrido. Lot le dijo: por favor, no, señor mío,
mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida, pero no puedo escapar hasta la montaña, pues el mal me alcanzará y moriré. He aquí te ruego, esa aldea está cerca para huir allá y es pequeña, no es insignificante, permíteme que huya allá y conserve mi vida. Y él respondió, he aquí también sobre esto he aceptado tu ruego. No derrumbaré la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues a la ciudad. Por eso llamó Zoar el nombre de la ciudad. Y salió el sol sobre aquella tierra cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, y derrumbó estas ciudades y aquella llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de los suelos. Y la mujer de aquel miró hacia atrás y se convirtió en pilar de sal. Hemos oído a través de los años acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero necesitamos conocer las razones por las cuales Dios determina destruir estas ciudades, y no solamente a Sodoma y Gomorra, sino que también otras ciudades que estaban en esa misma llanura, de la cual una de ellas fue perdonada. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de los pecados de Sodoma y Gomorra. Necesitamos entender y conocer cuáles son las cosas que hacen que la ira de Dios se pueda desatar de tal forma como sucedió con Sodoma y Gomorra, que trajo una destrucción total de estas ciudades. ¿Y para qué necesitamos saber y aprender acerca de estos pecados? Porque esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mejorar nuestro vivir en esta tierra, a no cometer los pecados que ellos cometieron y que desataron el juicio de Dios sobre esas ciudades que conocemos como Sodoma y Gomorra. Pero cuando hablamos de Sodoma, estamos hablando de una de las cinco ciudades de la llanura del Jordán. De manera que no habían dos solamente, sino que habían 5 ciudades en esta llanura. Estaba Sodoma, estaba Gomorra, estaba la ciudad de Adma, estaba la ciudad de Seboín y estaba Zoar, a donde huye Lot. Algunos dicen que posiblemente habría otra ciudad más en esta llanura. Así que estaban estas ciudades. La Biblia, en la escritura que leímos en el capítulo 19 de Génesis, muestra que estos 2 ángeles se dirigían hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra. Posiblemente se mencionan más fuertemente porque eran los lugares donde la perversión, el pecado había aumentado de tal forma que habían superado a las demás naciones. Pero las otras naciones circunvecinas que estaban en esa llanura también estaban contaminados con los pecados que Sodoma y Gomorra cometieron e hicieron. Así que Dios determina destruir a Sodoma y Gomorra y más estas otras 3 ciudades que estaban en la llanura: Gomorra, Adma y Seboín. Y perdona a la nación o a la ciudad de Zoar por causa de la petición de Lot de escapar a esa ciudad. De manera que el juicio se desata por causa de la perversidad de estas ciudades, de estos pueblos, de estas naciones. Hemos en muchas ocasiones enfatizado
el pecado de Sodoma y Gomorra como la depravación sexual. Pero no solamente cometieron esos tipos de pecados, sino que también cometieron otros pecados que también ayudaron a desatar el juicio de Dios sobre esta nación. Lo que leímos en el capítulo 19 es el desenlace ya de lo que habían cometido, de lo que las consecuencias ya del pecado que venían cometiendo, y que esto había subido delante de la presencia del Señor. Cuando miramos la ciudad de Sodoma y Gomorra, en los versículos que leímos, nos encontramos que dos varones, dos ángeles, entran a la ciudad. Este hombre llamado Lot está sentado en la plaza, esperando a la gente que entraba, esperando a los viajeros, esperando a los extranjeros, a cada uno de aquellos hombres y mujeres que al caer la tarde buscaban un lugar donde hospedarse para poder salir al otro día y seguir su camino. Lot, estando allí, comienza a ver estos dos hombres entrando a la ciudad y le pide que por favor se hospeden en sus casas. Note bien que la escritura resalta que este hombre llamado Lot, puesto su rostro en tierra, les rogaba que vinieran a hospedarse en su casa y no se quedaran a dormir en la plaza. Por supuesto, los ángeles traían otra intención. Venían por una dirección del Dios del cielo y era destruir la ciudad. Lot insiste con estos hombres, los cuales se van a hospedar en la casa de Lot, cosa que hombres y mujeres de la ciudad no practicaban. El hospedaje, la atención a los viajeros, la atención al que era extranjero, y que esto lleva a la bendición de Dios a la casa de Lot, donde Dios comienza a tratar con Lot para buscar la forma de sacarlo. La escritura también resalta que toda la ciudad de Sodoma, desde el más pequeño hasta el más grande, se abocó a las puertas de la casa de Lot a solicitar que pudieran sacar a esos varones para conocer. La palabra conocer allí es un hebraísmo y que tiene que ver con relación sexual. Dice que Adán conoció a su mujer y su mujer salió embarazada y tuvo un hijo. Así que la palabra conocer allí es un hebraísmo. Indica acto sexual, coito marital, relación íntima. Es decir, estos hombres de la ciudad estaban llamando a Lot para que sacaran estos hombres para poder tener acto sexual con estos hombres. De manera que ahí podemos ver también otro de los pecados que esta ciudad tenía. Para poder mirar bien, claramente, los pecados de Sodoma y Gomorra, vamos por un momento al libro de Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Allí vamos a poder ver exactamente cuáles fueron los pecados de esta nación, de estos pueblos. Ezequiel capítulo 16, verso 49 dice: mira, esto es Dios que le está hablando a la nación de Israel. Y le dice, este fue el delito de tu hermana. Hablando de quién, de Sodoma. Dios le está diciendo a Israel, este es el delito de tu hermana. Este es el pecado de tu hermana. Esto fue lo que provocó la destrucción de esa ciudad. ¿Para qué Dios se lo está diciendo a la nación de Israel? Para que Israel no siga practicando estos pecados.
Dios le está diciendo, hay razones por las cuales la nación o la ciudad de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y Dios le dice, estos son los delitos, estos son los pecados cometidos, los delitos de tu hermana Sodoma. En primer lugar dice la soberbia. En segundo lugar, la hartura de pan. En tercer lugar, la gran ociosidad. En cuarto lugar, no extendieron sus manos al pobre y al menesteroso. En quinto lugar, se ensorbecieron delante de mí y cometieron abominaciones, por lo cual las quité de en medio. En cuanto a ti, aquí podemos ver claramente varios pecados que Sodoma y Gomorra cometieron. 6 pecados. Díganle al que está a su lado, Sodoma y Gomorra cometieron 6 pecados que provocaron su destrucción. De manera que no solamente está hablando del pecado de fornicación, del pecado de homosexualidad, no solamente está hablando del pecado de la depravación sexual, sino que también está tocando otros pecados que ellos cometieron. Miremos este mismo verso en otras versiones. Dice Ezequiel capítulo 16, 49. Este fue el pecado de tu hermana. En otra versión, fueron soberbia. Segundo, glotonería. Y ellas y sus hijas fueron ociosas y complacientes de sí misma, que no hicieron nada para ayudar al pobre y al menesteroso. Ellas fueron arrogantes y cometieron iniquidades delante de mí. Así que cuando yo las vi, las borré del mapa. Mire lo que está diciendo esto. Dios está diciéndole a Israel, por causa de estos pecados, yo borré estas naciones del mapa. Ahora, si tuvo la capacidad de borrar naciones del mapa, desarraigarlas por completa, desaparecerlas, no va a borrar a un hijo de Dios que esté en pecado, en alguno de estos pecados o cualquier otro tipo de pecado, no lo va a borrar del libro de la vida. Otra traducción dice, he aquí cuál fue la maldad. La versión textual dice, habla acerca de el pecado. Este otro verso dice, los pecados de tu hermana. Esta otra traducción dice, esta fue la maldad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué utiliza la palabra pecado en diferentes formas? Porque cuando hablamos del pecado estamos hablando de lo malo, estamos hablando de la maldad, estamos hablando de la iniquidad. Y dice esta otra versión, he aquí cuál fue la maldad de Sodoma, tu hermana, la soberbia, la hartura o la gula. ¿Sabe cuál es el espíritu de gula? El que nombró en el verso anterior, la glotonería, la abundancia o lujo y la ociosidad de ella y de sus hijas, y no socorrer al necesitado y al pobre, y se engrieron y cometieron abominaciones delante de mí, y yo los aniquilé como tú has visto. En el verso anterior dice que Él los borró del mapa. Aquí dice, yo los aniquilé.
En otras palabras, Dios está exponiendo las razones, los motivos por los cuales tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra. Y las razones por las cuales Dios tuvo que destruir estas naciones fueron 6 pecados. Dígale al que está a su lado de nuevo. Fueron 6 pecados. El primer pecado que menciona la Biblia es el pecado de la soberbia. Cuando hablamos de soberbia, estamos hablando de orgullo. Estamos hablando de una actitud arrogante. Estamos hablando de altivez. Estamos hablando de una actitud de jactancia. Y Dios está diciendo, los pecados de tu hermana Sodoma son en primer lugar la altivez, la arrogancia, el espíritu de arrogante, el espíritu de altivez, de orgullo, de soberbia. ¿Qué es lo que pasa con el soberbio? El soberbio no reconoce su dependencia de Dios. El soberbio, el altivo, el vanaglorioso dice, no, yo soy y simplemente soy. Nadie está por encima de mí. El primer pecado mencionado es la arrogancia, la altivez. Esa actitud dice que Dios mira al soberbio de lejos. En otras palabras, la misma actitud que tiene el soberbio, el arrogante para con los demás, Dios la toma para con él. Dígale al que está a su lado, pendiente con la soberbia. La soberbia también es un pecado grave. Hemos hablado del homosexualismo y la depravación sexual, la fornicación, y lo vemos como pecados graves, pero la soberbia también entra en la lista. El ser arrogante, esa actitud es como si la persona igualmente estuviera fornicando. Por eso es que uno tiene que tener una actitud humilde. Díganle al que está a su lado, hay que ser humilde y no soberbio y no arrogante. No tener una actitud de altivez. La altivez y la arrogancia hay que desecharla. El soberbio es una persona que no depende ni de la mutua ayuda con sus semejantes. ¿Sabía usted que el soberbio no le gusta trabajar en grupos? El altivo no le gusta trabajar en grupos. Y si trabaja siempre quiere figurar, quiere ser la estrella, pero lamentablemente el último que quiso ser una estrella, sentarse en los lugares del norte, en el trono de Dios, salió estrellado. Jesús lo dijo claramente, yo lo vi caer del cielo como un rayo. ¿Sabe por qué no dice la Escritura que Él lo botó? Y esto me impresiona. El Señor ni siquiera se movió de su trono para desechar a Luzbel. Él mandó a su gente a sacarlo. Y sentado allí en su trono lo vio caer del cielo. ¡Aleluya! Dice que él lo vio caer del cielo como un rayo. La ciencia que estudia la tierra dice que un meteorito cayó sobre la tierra hace miles de millones de años antes que el hombre existiera y acabó con los dinosaurios y todo ese tipo de animales. Luzbel. No que el hombre al que está a su lado y con todo respeto dígaselo. Si quieres ser la estrella, terminarás estrellado. Aló, ¿está aquí todavía? De manera que la actitud de soberbia hace que el Señor se aleje. Hace que el Señor te trate de la misma forma como trata el soberbio a los demás. Hace que el Señor trate a esa persona de la misma forma como trata a los demás.
con arrogancia, con repelencia. ¿Sabía usted que el soberbio es repelente? Así que la arrogancia es el primer pecado que comete Sodoma y Gomorra. Esa actitud de arrogancia le decía a Dios: yo no necesito tuyo. Y más adelante lo vamos a ver en otros de los puntos o de los pecados que ellos cometieron. Un hoyo los fue llevando a otro hoyo, como dice la Escritura. Un abismo lleva a otro abismo. Un pecado lleva a otro pecado. La actitud de soberbia, de pensar que no necesitaban de Dios, los llevó a seguir cometiendo otro tipo de pecado. Porque el soberbio dice: yo no necesito la ayuda de nadie. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de un lugar para oír la palabra, porque yo no necesito nada de eso. Esa es la actitud del soberbio. Piensa que no necesita la ayuda de nadie. Y eso hace que él cree, óigame bien, una barrera impenetrable. Lo que Dios quiera tratar de penetrar, él tiene su barrera. No lo necesita. Hay personas que se le está cayendo el matrimonio, se le está yendo abajo. ¿Sabe por qué? Por la soberbia, por la arrogancia, por la altivez. No, yo no le voy a pedir perdón, que me pida perdón ella. Yo no me voy a humillar. Gracias a Dios que eso no vinieron, ni están aquí, ni se congregan. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Hermano, no lo digo por ustedes, pero a usted se lo digo. La soberbia ubica un muro de protección, hace un castillo alrededor, una fortaleza que no permite que lo que quiera venir de afuera, aun cuando es para bendecirle, esa fortaleza creada hace que no entre nada. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: pendiente con la soberbia. Sea humilde. Cuando hablamos de humilde, no estamos diciendo que tiene que ser pobre. No, yo no estoy hablando de eso. La Biblia habla de la humildad del corazón. ¿Dónde está la altivez? En el corazón. Y no tiene que ver con dinero. Por supuesto, hay gente que le cae mal el dinero. Si a usted le cae mal, démelo a mí no me cae mal. Aleluya. Son bromas, hermano. Hay gente que le cae mal el dinero, que cuando comienzan a prosperar, comienzan a subir el cuello. No, ya yo no me congrego ahí. Voy a ir a buscar una iglesia con aire. Pendiente con la arrogancia. El segundo pecado que comete la nación de Sodoma y Gomorra es el pecado de la hartura de pan. En otras palabras, la glotonería, el espíritu de gula. Para aquellos que piensan que la glotonería no es pecado. Ellos tenían tanta abundancia, pero eran tremendos egoístas. Tenían abundancia y ellos preferían comérselos todos ellos que compartir con algún extranjero. Y eso despertó en ellos un espíritu de gula, de laxivia. ¿Sabía usted que no solamente laxivia se relaciona con el desorden en cuanto a los pecados sexuales, sino que también habla del desorden en la comida? Estas naciones tenían abundancia, pero preferían comerse. Así les tocara vomitarlos después que compartir con alguien. ¿Usted se ha topado con alguna persona así? Dice una de las versiones que leímos. Repasemos allí un momento. Los pecados de tu hermana Sodoma fueron la soberbia y sigue la glotonería. La otra escritura dice la gula, la laxivia, el desorden al comer.
comamos que se va a acabar el mundo. Había abundancia, pero sin embargo, aunque había abundancia, no compartían. Ten cuidado con eso. Cuando Dios te bendice, piensa en alguien a quien bendecir, porque esa semilla te va a traer otra cosecha. La actitud arrogante los llevó a otra posición, a dejarse envolver por el espíritu de gula, por la glotonería, el comer y el comer y el comer y el comer. Y no está mal comer, pero el problema está en el desorden para comer y el no compartir. Comí y ya no me cabe más nada. Y si queda algo, hago el esfuerzo y me lo como, pero a nadie le voy a dar. ¿Aló? Este es el segundo pecado que comete Sodoma y Gomorra: la hartura de pan. El tercer pecado que comete Sodoma y Gomorra era que eran ociosos. Dice, ellas y sus hijas. Es decir, se estaba refiriendo a Sodoma, Gomorra y las hijas de esta ciudad. Eran de mente ociosa, no ocupaban su mente en algo. ¿Cuántos saben que al ocioso no se le presenta algo bueno en la mente? Y esto es importante, estar pendiente y atento con nuestros hijos. Cuando usted vea que no tiene la mente ubicada en algo, póngalo a hacer algo. Porque la mente ociosa comienza a tratar de inventar cosas y no muy buenas. Esta actitud de tener su mente ociosa los llevó a seguir transgrediendo, a seguir desobedeciendo los principios del Dios del cielo. Por ejemplo, la Biblia enseña que Salomón dedicó su tiempo a inquirir, a estudiar, a buscar. Y eso logró que su mente se mantuviera ocupada. Esa actitud los llevó a seguir pecando. El cuarto pecado es que ellos no extendieron su mano al pobre y al menesteroso. El pobre que llegaba en la ciudad no le tendían la mano. El menesteroso que hubiera en esa ciudad no le tendían la mano, no los ayudaban. Es más, el que entrara en la ciudad sin provisión, si no se moría de hambre, los mataban los que estaban ahí. Mire la actitud de estas ciudades. Dice que ellos no extendieron su mano al pobre y al menesteroso. Veamos lo que dice las otras traducciones. Dice, así que no hicieron nada para ayudar al pobre y al menesteroso. Es decir, el pobre y el menesteroso que entraba a esta ciudad, que habitaba en esa ciudad, nadie hacía algo por ayudarlo. Ningunos. Y esto también es un pecado delante de Dios. Cuando tú cierras tu corazón, cuando tú cierras tu mano para no ayudar al menesteroso, entonces estás en una actitud de pecado también delante de Dios. Aló. Mire por dónde va la cosa. La otra versión dice que no quisieron socorrer al necesitado y al pobre. El problema de nosotros en muchas ocasiones es que necesitamos entender, conocer principios del reino, y que cuando un pobre se presenta, cuando hay alguien en necesidad, cuando te topas con un menesteroso, Dios te está abriendo una puerta para que tú siembres y Él poder
desatar tus finanzas. En otras palabras, mi desatador financiero y tu desatador financiero no es el que trae la bendición o la ofrenda, el que te viene a bendecir. No, tu desatador financiero es cuando Dios te da una oportunidad para sembrar en alguien, para que el cielo te pueda desatar las finanzas en la tierra. ¡Aleluya! ¿Qué hicieron la gente de Sodoma y Gomorra? No extendieron la mano al pobre y al menesteroso. No buscaron la forma de ayudar al necesitado. No lo socorrieron. Mire la expresión que utiliza allí. No lo socorrieron. Socorrer, ayudar a alguien en el momento que necesita de una ayuda. En el momento que necesita el auxilio, o mejor dicho, el que resuelva el problema que pueda estar pasando. Ellos no buscaron socorrer. Yo me atrevo a decir que el que llegaba con pan también se lo robaba. Porque un abismo trae otro abismo. Un pecado te lleva a otro pecado. Y ese otro pecado te lleva a otro. Y eso se va haciendo un eslabón, una cadena. Estos, teniendo abundancia, no ayudaban a nadie. ¿Aló? Tenían abundancia, comían por glotonería. Pero sin embargo, cuando se presentaba alguien a quien podían ayudar, cerraban su mano al pobre. Toque el hombre al que está a su lado, dígale: cuando te topes con alguien que necesita, no cierres tu mano, sino extiéndela. Y en momentos de crisis más, aunque entendemos que nosotros no estamos en crisis, sino en Cristo Jesús. ¡Aleluya! En momentos de dificultad o cuando recibes algo, hermano, no te comas la semilla. Si te comes todo lo que tiene, te vas a comer también la semilla. Necesitas tomar algo de ello y sembrarlo más adelante para asegurar una nueva cosecha. ¡Aleluya! ¿Qué hicieron ellos? Cerraron su mano. En vez de extenderla teniendo abundancia de pan, la cerraron. ¿Qué hizo esto? Esto también desagradó al Padre. Tanto así, hermano, pero tanto así, que Dios mismo descendió con los ángeles. Se quedó conversando con Abraham, porque dijo: he venido para ver el pecado de Sodoma y Gomorra que ha subido a mi presencia. Proverbios 28, 27 dice: el que da al pobre no pasará necesidad. Aló. Dice: el que da al pobre no pasará necesidad. ¿Qué necesitamos hacer? Y valga la redundancia, para no pasar necesidad, dar al pobre. Y en este tiempo más todavía. Pero el que aparta sus ojos, dice esta versión, alcanzará maldiciones. ¿Aló? El que aparta de sus ojos a quien, al pobre, tendrá muchas maldiciones. Esto indica que si yo pongo mis ojos en el pobre, en el necesitado,
en la viuda, en el extranjero, entonces alcanzaremos muchas bendiciones. Aleluya. En otras palabras, parte de nuestra bendición financiera depende del pobre que tienes en tu sector. Porque entendemos que hay otros principios financieros. Pero parte de mi bendición y tu bendición financiera depende del pobre que Dios ha puesto en tu sector. Y depende de cuánto tú le bendigas. Pero Sodoma y Gomorra, como tenían una actitud arrogante, hicieron un cerco, no permitían que entrara lo bueno, comenzaron a cerrarse al pobre, al necesitado que entraba en la ciudad, se cerraron hacia ellos, que se muere en esa plaza de hambre. ¿Aló, está aquí todavía? Pero veíamos, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por la homosexualidad, la depravación sexual, pero hay otras cosas más. Hay otras cosas más que a veces si nos descuidamos comenzamos a cometer. La arrogancia los llevó a ellos a decirle al pobre, al menesteroso, no. Lo llevó a ellos a comerse todo aún en abundancia y no darle a nadie, no compartir con nadie. La mente ociosa, la actitud ociosa los ayudó a pensar cómo dañar a los demás. Proverbio 21:13 dice: quien cierra sus oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Mire cómo dice: el que cierra sus oídos al clamor, es un tono de voz. Dice, no será escuchado cuando él grite. ¿Cuando grite quién? El que cerró sus oídos al clamor del pobre. Aunque grite, no será escuchado. Pastor, usted está diciendo que Dios no le va a oír. Por supuesto, Dios escucha. Pero al hablar de que no será escuchado, está diciendo, no será socorrido, no será atendido, no será oído, provisto por el Dios del cielo. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni admite soborno, que hace justicia al huérfano, a la viuda y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Mire lo que está diciendo Dios, que Él es justo, hace justicia. ¿Pelea por quién? Por la viuda, por el extranjero, por el huérfano. Dice que hace justicia al huérfano. Se lo voy a desarrollar un poquito más fácil. Dios está diciendo que Él hace justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. ¿Cómo hace justicia? Dándoles pan y vestido. En otras palabras, de lo que Dios nos da a nosotros como hijo de Dios, a toda persona, hay una partida de parte de Dios que está destinada para esas personas. Pero que Dios te la está entregando a ti para que seas tú quien se lo dé y Él poderte bendecir a ti. La Escritura está diciendo que Él hace justicia ¿a quién? Al huérfano, a la viuda, ama al extranjero, dándole pan y vestido. Es decir, que Él hace justicia. Porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Porque Dios estaba haciendo justicia.
a los extranjeros que entraron ahí y que fueron violados, maltratados, no les dieron pan, no les dieron hospedaje. Hermanos, Él es el que hace justicia. Así que esta ciudad no extendió su mano al pobre ni al menesteroso. ¿Y qué hizo todo esto? Ayudó a que el juicio de Dios se desatara contra Sodoma, Gomorra y las otras ciudades. Posiblemente en algunas ocasiones hemos dicho: Señor, ¿dónde estás? ¿Será que no me estás oyendo? Y Dios dice: sí te estoy oyendo, pero no te voy a responder, porque no respondiste a la viuda, no respondiste al necesitado, no respondiste al menesteroso, no lo respondiste. Por el contrario, su actitud aproximó el juicio de Dios sobre esta ciudad. Lo quinto que hicieron ellos es que se ensoberbecieron, es decir, se hicieron sordos, obstinados y no atendieron a lo que Dios quiso hablarles. En otras palabras, se hicieron sabios en su propia prudencia. ¿Cuántos se han topado con ese tipo de personas que dicen: no, a mí no tienen que decirme nada cómo hacer las cosas, yo sé todo eso? Aunque lo sepas, oye, que algo puedes aprender. ¿Qué hicieron ellos? Se hicieron sordos a la necesidad de la gente, al tiempo. Mire todo lo que viene corriendo, todo lo que viene corriendo. Se hicieron sordos, hermano, y no hay corazón más duro que ver a alguien en necesidad y no poder extender la mano teniendo cómo extender. No quisieron dejar la altivez. Y esa hay gente que se le dice: hey, deja eso, pero sin embargo sigue con la arrogancia. Dice que el que se exalta, Dios, ¿qué hace? Lo humilla. No quisieron atender a la humildad, a ser humilde, a dejar la arrogancia, a dejar de ser ocioso, a extender su mano al pobre, a la viuda, al necesitado. Se hicieron sordos. Número 6, cometieron abominaciones. Cuando hablamos de abominaciones, estamos hablando de asquerosidades, cosas que son detestables. Mire cómo ha ido creciendo el pecado, hermano. Y si usted se pone a estudiar allí, se va a dar cuenta que lo que desató todo lo demás fue el primer pecado: la altivez, la arrogancia. Desató todo lo demás. Se hicieron abominaciones, asquerosidades, cosas detestables, al punto de querer acostarse hombres con hombres. Hermanos, la Escritura dice que desde el primero, desde el más pequeño de la ciudad al más grande, estaban a la puerta de la casa de Lot. Uno, para hacer agravio a 2 extranjeros que ellos pensaban que habían venido. 2, acostarse con estos 2 hombres. ¿Quién es el que pelea por el extranjero? El Señor hace justicia y le da pan y le da vestido, ropa. Estos comenzaron a planificar cómo meterse en la casa de este hombre para tomar estos 2 hombres. ¿Qué los llevó a eso? La ociosidad. Pareciera que nadie estaba haciendo nada. Nadie estaba pendiente de nada. Eran tan ociosos que en esa reunión todos los pequeños, desde el pequeño hasta el más grande, se fue a la puerta de la casa de Lot. ¿Qué le dijeron a Lot? Sácanos esos 2 varones. Lot le dice: ella va, yo tengo aquí dos doncellas
2 señoritas, las voy a sacar que son mis hijas. Hagan con ellas lo que ustedes quieran. Pero estos 2 hombres que son mis invitados en la casa, no se metan con ellos. ¿Qué le dijeron? Tú eres un forastero, tú eres un extranjero, te viniste para Sodoma y Gomorra, estás aquí arrimado y ya quieres mandar en Sodoma. Sácanos esos 2 hombres que queremos conocerlos. Y todavía hay gente que dice, no sé qué Biblia están leyendo, y algunos le están cambiando hasta los versos. Algunos versículos, las iglesias que aprueban que se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, le están cambiando algunos versos. Pero lo cambien y hagan como quieran, y aunque las leyes naturales los aprueben, déjeme decirle algo: el cielo no ha dado su aprobación a eso. El cielo no ha dicho sí a eso. Estos comenzaron a pedir, sáquenlo. Como viendo que Lot no lo hacía, dice que quisieron meterse en la casa. Los 2 ángeles meten a Lot, le dicen, sal de aquí que vamos a destruir esta ciudad. Y pusieron ciegos a los de allí. Ciegos. Mire la condición que estaban. Esta condición de ceguera no era sino una manifestación de lo que ya eran en el mundo espiritual. Estaban ciegos. Estaban viendo todas las demás cosas normales. El pecado pone ciega a la gente. Y aunque los ojos físicos estén abiertos y puedan ver las cosas, cuando está la persona en el pecado, espiritualmente está ciego. Ciego. Oiga bien lo que voy a decir. Hay hombres que dejan su esposa con 5 muchachos que son de él. Le voy a bajar la cuenta. Con 2 muchachos que son de él. Y se va y se busca otra que tiene 10 muchachos, no son de él, y los mantiene, y los que son de él ni siquiera le da algo. Eso es ceguera. Eso se llama ceguera. Estar ciego. Dejar de atender a mis hijos, a tus hijos, para ir a atender a otra persona, a otra mujer que tiene 10 que no son de él y que todo lo que trabaja para esto nada más. Es más fácil dejar a esta mujer, dejar los 10 muchachos, regresarse con su esposa y seguir criando a sus hijos. Aleluya. Le va a rendir más el dinero y la bendición de Dios va a fluir más. Eso es un ejemplo. Estoy que le tiro el micrófono para allá. Imagínense, hombres que dejan a la mujer de la casa, una mujer guardada, que se ha conservado para él, le ha dado su juventud, le ha dado su vida, le ha dado hijos, y se van a buscarse una ramera. Y dejan a la esposa por la ramera. Porque tiene el cuerpo 60, 90, 60. Debe ser que no se va a envejecer. Debe ser que los años no le van a caer encima. Dejar a su esposa que la conoce bien para agarrar a alguien que no conoce bien. ¡Aló! Hermano, uno piensa, ¿dónde tendrá la cabeza ese hombre? Y a veces pasa viceversa. La mujer deja al marido trabajador, un hombre que ha estado ahí siempre proveyendo para la casa, por un sinvergüenza casado. Y aquí voy con un bombazo de los buenos. Y hay mujeres que dejan sus maridos por unos jovencitos también. Y mujeres ya adultas parándole caso a los jovencitos. Si no quieres ver es porque no quieres ver, pero ese viene es por el... O la platica, ¿por qué más? ¿Por qué más va a venir? Viene porque tienes casa y va a tener donde vivir. Viene porque tienes carro y va a tener que carro manejar, ya no va a andar a pies. Y sucede viceversa.
el que ya tiene un poco de pelos canosos, pensando en la de 15, parándole caso, dejando a la esposa por la de 15. Igualito te lo va a hacer a ti más adelante. Igualito cuando llegue otro que ella piense que sea mejor que tú, igualito va a dejar por aquí el más derecho. Y después viene la Yolandini a llorar al valle. Y las esposas han salido tan buenas, pero tan buenas que cuando el marido llega así, todavía lo reciben en la casa. Esto no estaba en el tema. Eso es pan fresco que está bajando. Hermanos, no se deje llevar por el corazón, sino por la mente. Ponga el corazón a pensar. La ceguera que se manifestó aquí en lo físico es producto de que estaban ciegos en el mundo espiritual. Estaban ciegos. Ciegos. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado pone ciego a la gente. ¿Para qué? Para que no reaccione y el juicio de Dios no se detenga, sino que más bien el juicio de Dios venga para destruir, para dañar, para perjudicar. ¿Qué hicieron esta gente? Dice Judas capítulo 1, versos 5 al 7. El verso 6 dice: y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones externas hasta el juicio, hasta el día del gran juicio. Así como Sodoma y Gomorra. ¿Y cuáles? Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo, sufriendo un castigo de fuego eterno. Oído. Dice, habiendo fornicado. Habiendo fornicado. Cuando usted busca la palabra fornicación, viene del hebreo sanat y del griego porneia, que indica toda relación sexual ilícita. Aquí no solamente habían homosexuales, aquí habían lesbianismo, había todo tipo de depravación sexual, todo tipo. Y si comienzo a nombrarle, imagínense, cuando hablamos de porneia estamos hablando de pornografía, estamos hablando de masturbación, que ya están diciendo en los colegios que es normal. No es normal. Y es mejor que usted se lo diga a los hijos que eso es pecado y se llama fornicación. Clases en los colegios donde le están diciendo al niño de quinto y de sexto grado y de primer año, le están diciendo que eso es normal. No es normal. Hombres que se echaban con hombres, mujeres que se echaban con mujeres. Aquí había de todo. Dice que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Muchas veces que uno quiere decir, pero igualito si uno no lo dice, se lo van a decir en el colegio más. Vicios contra la naturaleza. Hermano, la relación anal es fornicación. Es contra la naturaleza. Eso tiene un diseño original. Pastor está diciendo cosas fuertes, sí, pero hay que hablarlas. El sexo oral es un tipo de fornicación, igualito como lo es la homosexualidad, como lo es el lesbianismo, como lo es el transvestismo, el transformismo, igualito. Como lo es la bisexualidad, igualito. Dice que ellos fornicaron y fueron con todo tipo de actos contra naturaleza. Contra naturaleza está diciendo que ha perdido el diseño por el cual Dios lo había creado.
La violación es un tipo de fornicación. Ellos habían fornicado e ido en vicios contra naturaleza. Y mire lo que dice. Sirven como ejemplo sufriendo un castigo de fuego eterno. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, lo de Sodoma y Gomorra están en un castigo de fuego. ¿Por qué? Por los pecados que cometieron, comenzando por el de altivez, que fue lo que trajo los demás tipos de pecados. La altivez, porque cuando hay humildad y a alguien se le da un consejo, lo recibe, dice, estoy equivocado, reconoce si está equivocado y agarra el camino que tiene que agarrar. Pero cuando es altivo, es arrogante, dice, no, ¿qué me va a estar enseñando a mí? ¿Quién me va a enseñar si yo tengo más experiencia? Pero cuando hay humildad, aunque un niño te hable, y te hable la palabra de Dios, te hable el consejo de Dios, te vas a humillar, a aceptar la corrección, así sea por un niño. ¡Aleluya! Ahora le dice Pablo a los corintios, estas cosas se escribieron como ejemplo, para que lo que ellos hicieron, vosotros no las hagáis. Estas cosas se escribieron para que los pecados que ellos cometieron, nosotros no los cometamos. Y si alguno ha cometido algún tipo de pecado como esto, la sangre de Jesús está allí para limpiarte de todo pecado y apartarte del pecado y seguir hacia adelante. Aleluya. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Cierre sus ojos allí por unos minutos y hable con el Señor. Hable con Dios. Converse allí con Dios. Dice que el santo santifíquese más. El santo. Dice que algunos éramos como esos que estábamos envueltos en algún tipo de pecado, pero ahora somos de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Aceptamos el consejo. Gracias por tu palabra. Guárdanos, Señor, para no caer en ninguna de estas cosas que cayó Sodoma y Gomorra y las ciudades de esa llanura. Protege nuestras vidas. Dice que con quien esté airado Jehová lo dejará caer en el lazo de la mujer extraña. No queremos que estés airado con ninguno de nosotros, ni que nos dejes caer en alguno de estos pecados. Y si te hemos llegado a fallar, Señor, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa. Ayúdanos a cambiar cada día más. Ayúdanos a cambiar cada día más.